Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 257. Tal documento no puede existir, insistió Alyosha con vehemencia. No puede existir porque él no es el asesino. No ha sido él el que ha matado a nuestro padre. No ha sido él. Iván Fyodorovich se detuvo de pronto. Entonces, para usted, ¿quién es el asesino?, preguntó con frialdad, y en el tono de su pregunta resonó incluso una nota de altivez. Tú ya sabes quién, dijo Alyosha suavemente y con emoción. ¿Quién? ¿Te estás refiriendo a esa fábula que trata de un idiota loco y epiléptico? De Smerdiakov. Alyosha sintió de repente que le temblaba todo el cuerpo. Tú sabes quién, soltó sin ganas, y le faltaba el aliento. A ver, ¿quién? ¿Quién?, gritó Iván casi furioso. Toda su reserva se había esfumado. Yo solo sé una cosa, dijo Alyosha, casi un susurro como antes. El que mató a nuestro padre no fuiste tú. No fuiste tú. ¿Qué quieres decir con eso? Iván se quedó de piedra. Que tú no mataste a nuestro padre, que no fuiste tú, repitió Alyosha con firmeza. El silencio duró cerca de medio minuto. De sobra sé que no fui yo. ¿Estás delirando?, dijo Iván con una sonrisa pálida y forzada. Tenía la mirada clavada en Alyosha. Otra vez se encontraba al pie de una farola. No, Iván. En más de una ocasión te has dicho a ti mismo que tú eras el asesino. ¿Cuándo lo he dicho? Yo estaba en Moscú. ¿Cuándo lo he dicho?, balbuceó Iván totalmente desconcertado. Te lo has dicho a ti muchas veces. Cuando te quedabas solo en estos 2 meses terribles, siguió diciendo Alyosha, hablando como antes con suavidad y nitidez. Pero hablaba ya como si no fuera cosa suya, como si actuara al margen de su voluntad, sometido a un mandato impreciso. Te culpabas y te confesabas que tú y nadie más que tú eras el asesino. Pero tú no has matado a nadie. Te equivocas. No eres tú el asesino. ¿Me estás escuchando? No fuiste tú. Dios me ha enviado para que te lo diga. Los dos callaron. El silencio duró 1 minuto entero. Los dos estaban parados, mirándose mutuamente a los ojos. Los dos estaban pálidos. Súbitamente Iván se estremeció y agarró con fuerza a Alyosha de un hombro. Estabas en mi casa, dijo en un susurro chirriante. Estabas en mi casa por la noche cuando vino a verme. Confiésalo, lo viste. Lo viste. ¿A quién te refieres? ¿A Mitya?, preguntó perplejo Alyosha. No me refiero a Mitya, al diablo, a ese monstruo, gritó Iván enfurecido. ¿De verdad sabes que él viene a verme? ¿Cómo lo has sabido? Dímelo. ¿Quién es? No sé de qué estás hablando, balbuceó Alyosha, que empezaba a asustarse. Sí que lo sabes. De otro modo, ¿cómo has podido? Es imposible que no lo sepas. Pero de pronto pareció dominarse. Estaba parado como dándole vueltas a algo. Una extraña sonrisa le retorcía los labios. Hermano, volvió a empezar Alyosha con voz trémula. Si te lo he dicho es porque crees en mi palabra. Lo sé. Te he dicho estas palabras para toda la vida. No fuiste tú. ¿Me has oído? Para toda la vida.
Dios me ha inspirado para que te lo dijera, aunque desde esta hora me odies eternamente. Iván Fiodorovich, por lo visto, ya había conseguido dominarse del todo. Alexei Fiodorovich, dijo con una fría sonrisa, no puedo soportar ni a los profetas, ni a los epilépticos, y menos aún a los enviados de Dios. Eso lo sabe usted muy bien. Desde este momento rompo con usted y creo que para siempre. Le ruego que en este preciso instante, en este cruce, me deje usted. Por ese callejón puede usted llegar a su casa. Guárdese especialmente de venir hoy a verme. ¿Me oye? Se dio la vuelta y con paso firme siguió su camino sin mirar atrás. «Hermano», le gritó Alyosha según se alejaba, «si hoy te ocurriera algo, ante todo piensa en mí». Pero Iván no respondió. Alyosha se quedó en el cruce al pie de la farola, mientras su hermano acababa de perderse en las tinieblas. Entonces se dio la vuelta y se dirigió lentamente a su casa por el callejón. Iván Fiodorovich y él vivían separados en distintas residencias. Ninguno de los dos había querido quedarse a vivir en la casa de Fyodor Pavlovich, ahora desierta. Alyosha había alquilado un cuarto a una familia de menestrales, en cuanto Iván Fiodorovich vivía bastante lejos de él. Ocupaba unos aposentos espaciosos y muy confortables en una ala de una buena casa, pertenecientes a la viuda acomodada de un funcionario. Pero la única criada que atendía a toda el ala era una vetusta anciana, sorda como una tapia, aquejada de reumatismo, que se acostaba a las 6 de la tarde y se levantaba a las 6 de la mañana. En aquellos 2 meses, Iván Fiodorovich se había vuelto de un poco exigente que causaba extrañeza y le encantaba quedarse completamente solo. Incluso limpiaba él mismo el cuarto que ocupaba y apenas entraba en las otras piezas de sus aposentos. Habiendo llegado al portal de su casa y con la mano ya preparada para tirar de la campanilla, se detuvo. Notó que todo el cuerpo aún le seguía temblando de rabia. Soltó la campanilla, escupió, se dio media vuelta y se encaminó rápidamente a la otra punta de la ciudad, a un par de verstas de su residencia, hacia una diminuta y desvencijada casita de troncos en la que vivía María Kondratievna, aquella vecina de Fyodor Pavlovich, que solía acudir a la cocina de éste en busca de un plato de sopa, y a la que Smerdiakov, por aquel entonces, cantaba canciones y tocaba guitarra. Había vendido su antigua casa y ahora vivía con su madre en una especie de isba, donde después de la muerte de Fyodor Pavlovich se había instalado Smerdiakov, enfermo, casi agonizante. Precisamente Iván Fiodorovich se dirigía a verlo a él, empujado por una consideración repentina e irresistible. Primera entrevista con Smerdiakov. Era ya la tercera vez que, después de su regreso de Moscú, iba Iván Fiodorovich a hablar con Smerdiakov. Lo había visto y había hablado con él inmediatamente después de la catástrofe. El mismo día de su llegada, 2 semanas más tarde, había vuelto a visitarlo. Pero después de esa segunda vez, había interrumpido sus entrevistas, de modo que llevaba ya más de 1 mes sin verlo, y apenas había oído nada de él. Iván Fiodorovich había vuelto de Moscú solo al 5.º día de la muerte de su padre, de modo que no pudo ni ver el ataúd. El entierro se había celebrado la misma víspera de su llegada. La causa de su demora obedecía a que Alyosha, que desconocía su dirección exacta en Moscú, había recurrido a Katerina Ivanovna para enviarle un telegrama. Pero, como ella tampoco sabía cuál era la verdadera dirección, telegrafió a